Sermón del Santo Cura de Ars, sobre el primer mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hijos míos, porque Dios nos da un mandamiento de amarlo con todo nuestro corazón, es decir, sin división, de la manera en la que Él mismo nos ama, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, prometiéndonos una recompensa eterna si somos fieles y un castigo eterno si fracasamos. Por dos razones. Es primero, para mostrarnos la grandeza de su amor. Segundo, que solo podemos ser felices amando y que finalmente este amor se encuentra solo en el cumplimiento de sus mandamientos. Sí, hijos míos, si tantos dolores nos agobian en este mundo, esto proviene de que violamos los mandamientos de Dios, ya que Él mismo nos dice: si guardan escrupulosamente mis mandamientos, les bendeciré en todo, pero si los transgreden, serán malditos en todo lo que hagan. Así, hijos míos, que si queremos ser felices en este mundo, por lo menos tanto como sea posible, no tenemos otro medio que observar escrupulosamente los mandamientos de Dios, y veremos que mientras nos apartemos del camino que los mandamientos de Dios nos trazan, siempre seremos desgraciados por el alma y por el cuerpo, en este mundo y en el otro. Voy pues a mostrarles, hijos míos, que nuestra felicidad está ligada a nuestra fidelidad en observar los mandamientos que el buen Dios nos dio. Primero, si abrimos las Sagradas Escrituras, hijos míos, veremos allí que todos los que fueron fieles en observar lo que los mandamientos de Dios les prescribían siempre fueron felices, porque estaban seguros que el buen Dios jamás abandona al que se ha comprometido a hacer todo lo que le manda. Nuestro primer padre, Adán, nos da un bello ejemplo. Mientras fue fiel en observar las órdenes del Señor, fue feliz en todos los sentidos. Su cuerpo, su alma, su espíritu y todos sus sentidos tenían solo inclinaciones hacia Dios. Los mismos ángeles descendían del cielo con gozo para hacerle compañía. Así habría continuado la felicidad de nuestros padres si hubieran sido fieles a sus deberes. Pero este momento 1000 veces feliz no duró mucho tiempo. El demonio, celoso de tal felicidad, pronto los tuvo perdidos y privados de todos estos bienes que debían durar toda la eternidad. Tan pronto como tuvieron la desgracia de transgredir los mandamientos del Señor, todo fue al revés para ellos. Las penas, las enfermedades, el temor de la muerte, del juicio y otra vida desgraciada tomaron el sitio de su primera felicidad. La vida de ellos no fue más que una vida de lágrimas y de dolores. El Señor le dice a Moisés: di a mi pueblo que si es fiel en observar mis mandamientos, lo colmaré de toda clase de bendiciones, pero que si se atreve a transgredirlos, lo agobiaré de toda clase de dolores. El Señor le dice a Abraham: porque ustedes son fieles en guardar mis mandamientos, les bendeciré en todo. Yo multiplicaré a sus hijos como los granos de arena que están a orillas del mar. Bendeciré a los que le bendigan, maldeciré a los que le maldigan, y de tu raza nacerá el Salvador de la gente. Él hizo decir a su pueblo, cuando estaba dispuesto a entrar en la tierra prometida: los pueblos que habitan esta tierra cometieron grandes pecados. Es por eso que quiero exterminarlos para ponerles en su sitio. Pero tengan buen cuidado de no violar mis mandamientos. Si ustedes son fieles en observarlos, les bendeciré en todo y en todas partes. Cuando ustedes estén en sus campos, en sus ciudades y en sus casas, bendeciré a sus hijos, que les amarán, les respetarán, les obedecerán y les darán todo tipo de consuelos. Bendeciré sus frutos y su ganado. Mandaré al cielo para darles la lluvia en el tiempo conveniente, tanto como haga falta para regar sus tierras y sus prados. Todo les resultará. En otro lugar les dice: si ustedes guardan escrupulosamente mis mandamientos, velaré sin cesar por su conservación.
Estarán sin temor en sus casas. Impediré que las bestias feroces les perjudiquen. Dormirán en paz. Nada podrá enturbiarles. Estaré siempre en medio de ustedes. Marcharé con ustedes. Seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Más tarde, le dice a Moisés: di a mi pueblo que si observa bien mis leyes, lo libraré de todos estos males que le agobian. Y el mismo Espíritu Santo nos dice que el que tiene la felicidad de guardar bien los mandamientos del Señor, es más feliz que si poseyera todas las riquezas de la tierra. Díganme, ¿qué acaso han pensado alguna vez en que el buen Dios tenía tanto empeño de hacernos guardar sus mandamientos y que nos prometía tantos bienes, si somos bastante afortunados de observarlos? Ustedes convendrán conmigo en que debemos hacer consistir toda nuestra felicidad en guardar escrupulosamente sus mandamientos. Para convencerles mejor, hijos míos, que tan pronto como transgredimos los mandamientos de Dios, podemos ser infelices. Vea lo que pasó con respecto a David. Mientras fue fiel en andar por el camino que los mandamientos de Dios le habían trazado, todo estuvo bien para él. Fue querido, respetado y escuchado por sus vecinos. Pero en el momento en que quiso dejar de observar los mandamientos de Dios, enseguida su felicidad terminó y todo tipo de males le cayó encima. Los disturbios, los remordimientos de su conciencia tomaron el sitio de esta paz y de esta calma de la que gozaba. Las lágrimas y el dolor fueron su pan de cada día. Un cierto día, en que él gemía tanto sobre sus pecados, vinieron a decirle que su hijo Amnón había sido apuñalado en su embriaguez por su propio hermano Absalón. Absalón incluso procuró destruir a su padre, quitarle la vida para reinar en su sitio. David fue forzado a esconderse en los bosques para evitar la muerte. La peste le quitó un número casi infinito de sujetos. Si van más lejos, vean a Salomón. Mientras fue fiel en guardar los mandamientos de Dios, era el milagro del mundo. Su reputación se extendía hasta la extremidad de la tierra, ya que la reina de Saba vino de tan lejos para ser testigo de las maravillas que el Señor operaba en él. Pero vemos que tan pronto como tuvo la desgracia de no seguir más los mandamientos de Dios, todo anduvo mal para él. Después de tantas pruebas extraídas de la Santa Escritura, convendrán conmigo, hijos míos, que todos nuestros dolores provienen solo de que no observamos escrupulosamente los mandamientos de Dios, y que si esperamos alguna felicidad y algún consuelo en este mundo, por lo menos mientras sea posible tenerlo, ya que este mundo es solo una sucesión de molestias y de dolores, la única manera de proporcionarnos estos bienes es hacer todo lo posible para complacer a Dios haciendo lo que Él nos ordena en sus mandamientos. Pero si pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo, las promesas no son menos grandes. Al contrario, vemos que Jesucristo nos las hace todas para el cielo, porque nada de lo que fue creado es capaz de contentar el corazón de un cristiano, quien fue hecho solo para que Dios pueda satisfacerlo. Jesucristo nos compromete mucho en despreciar las cosas de este mundo para atarnos solo a las cosas del cielo, que jamás acaban. Leemos en el Evangelio que Jesucristo se encuentra un día con personas que parecían pensar solo en las necesidades del cuerpo. Les dice: no se preocupen tanto de lo que comerán ni de lo que vestirán. Y para mejor darles a entender que todo lo que importa al cuerpo se tiene por poca cosa. Contemplen, les dice, los lirios de los campos, ni tejen ni se ocupan de ellos. Vean cómo su Padre Celestial se ocupa de vestirlos, porque les aseguro que Salomón, en toda su riqueza y poder, jamás estuvo vestido como uno de ellos. Todavía vean a las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, no guardan nada en sus graneros. Vean cómo su Padre Celestial se ocupa de alimentarlas. Gente de poca fe, ¿qué acaso no son más que ellos? Busquen, ante todo, el reino de los cielos, es decir, observen fielmente mis mandamientos, y todo lo demás les será dado con abundancia. ¿Qué queremos decir con eso, hijos míos?
que un cristiano que procure solo agradar a Dios y salvar su alma, lo que es necesario para las necesidades del cuerpo jamás le faltará. Pero, me dirán tal vez, cuando no tenemos nada, nadie nos da nada. Primero, les diré que todo lo que tenemos, lo tenemos de la bondad de Dios, y nada de nosotros mismos. Pero, díganme, hijos míos, ¿cómo quieren que el buen Dios haga milagros para nosotros? ¿Qué acaso sería porque hay algunos que se atreven a llevar su incredulidad y su impiedad hasta querer creer que el buen Dios no existe, es decir, que no hay en absoluto Dios? ¿Cuál es la razón de que otros, menos impíos, sin ser menos culpables, digan que el buen Dios no tiene cuidado con lo que pasa sobre la tierra, que el buen Dios no se mete en tan poca cosa? Y por fin, ¿cuál es el motivo de que otros no quieren aceptar que esta gran providencia está unida a la observancia de los mandamientos de Dios y que dependen para todo con su trabajo y sus cuidados, lo que me sería muy fácil probarles por su trabajo del domingo, que verdaderamente demuestran que no cuentan para nada con Dios, pero todo sobre ustedes y su trabajo? Están, sin embargo, aquellos que creen en esta gran providencia, pero que le ponen una barrera impenetrable por sus pecados. ¿Acaso quieren, hijos míos, probar la grandeza de la bondad de Dios hacia sus criaturas? Háganse un deber de observar bien todo lo que los mandamientos les ordenan, y ustedes estarán asombrados de ver cuánto el buen Dios se ocupa de los que procuran solo agradarle. Si ustedes quieren ver las pruebas, hijos míos, abran los libros sagrados y estarán perfectamente convencidos de eso. Leemos en la Sagrada Escritura que el profeta Elías, evitando la persecución de la reina Jezabel, fue a esconderse en un bosque, que, ¿acaso estando allí, privado de todo socorro humano, el Señor lo dejará morir de miseria? No, ciertamente, hijos míos, el Señor, desde lo alto del cielo, no deja de tener los ojos sobre su servidor fiel. Enseguida le envía un ángel del cielo para consolarlo y llevarle todo lo que le hacía falta para alimentarse. Ver el cuidado que el Señor toma en alimentar a la viuda de Sarepta, le dice a su profeta: ve a encontrar esta buena viuda, que me sirve y observa mis mandamientos con fidelidad. Multiplicarás su harina. Ella sufre este temor, ver cómo manda a otro profeta, Habacuc, de llevar comida a Daniel, que estaba en la fosa de los leones. Si pasan de la antigua ley a la nueva, las maravillas que el buen Dios obra para los que se ocupan de observar bien sus mandamientos no son menos grandes. Vean cómo el buen Dios alimenta a miles de personas con 5 panes y 2 peces. Esto no es difícil de comprender, ya que buscaban, primero, el reino de los cielos y la salvación de su alma siguiendo a Jesucristo. Vean cómo se ocupa de alimentar a un San Pablo ermitaño durante 40 años por el conducto de un cuervo. Prueba muy clara que el buen Dios jamás pierde de vista a aquellos que le aman, para abastecerles de todo lo que es necesario. Cuando San Antonio fue a ver a San Pablo, el buen Dios le envió una comida doble. Oh, mi Dios, que amas a aquellos que te aman, que temes que sufran. Díganme, hijos míos, ¿quién mandó a ese perro cada día a llevarle la pequeña provisión a San Roque en un bosque? ¿Quién mandó a esta sierva cada día a darle su leche al niño de Genoveva de Brabante en su destierro? ¿Acaso no es el buen Dios, hijos míos? Porque el buen Dios, hijos míos, toma tantos cuidados de alimentar a todos estos santos, sino porque eran fieles en observar todos los mandamientos que les dio. Sí, hijos míos, podemos decir que los santos hacían consistir toda su felicidad en observar los mandamientos de Dios, y que les habría gustado mejor sufrir todo tipo de tormentos que de violarles. Podemos decir también que todos los mártires fueron mártires solo porque no quisieron violar los mandamientos de Dios. En efecto, hijos míos, pregunten a Santa Regina, esta joven virgen, ¿por qué aguantó tanto tormento, lo que le era aún más sensible, ya que fue su padre su propio verdugo?
La hizo colgar por sus cabellos de un árbol donde allí pegó de varas hasta que su pobre pequeño cuerpo inocente era solo una herida. Después de estas crueldades, que hasta hicieron estremecerse a los paganos que fueron testigos, la hizo conducir a prisión, en la esperanza que haría lo que le pedía. Viéndola inquebrantable, la hizo devolver cerca del árbol, y ordenando que la atasen como la primera vez por los cabellos, la hizo desollar viva. Cuando la piel fue separada de su cuerpo, la hizo echar en una caldera de aceite hirviente, donde la miraba quemar despiadadamente. Si me preguntan, hijos míos, ¿por qué soportó tanta crueldad? Ah, hijos míos, aquí está. El caso es que no quiso transgredir el sexto mandamiento de Dios, que prohíbe toda impureza. Porque es que la casta Susana no quiso consentir a los deseos de esos dos infames viejos, y que prefirió más bien la muerte. Que no es por la misma razón. ¿Quién fue la causa que el casto José fuera desprestigiado, calumniado cerca de Putífara, su dueño, y conducido a prisión? Que no es todavía por la misma razón. Porque es que San Lorenzo se dejó acostar sobre una hoguera de carbones encendidos. Que no es porque no quiso transgredir el primer mandamiento de Dios, que nos ordena adorar solo a Dios y de amarlo más que a nosotros mismos. Sí, hijos míos, si recorremos un poco los libros, donde figuran las acciones de los santos, vemos allí ejemplos admirables y asombrosos de su fidelidad a observar los mandamientos de Dios, y vemos que prefirieron sufrir todo lo que los verdugos pudieron inventar, en vez de incumplirlos. Leemos en la historia de los mártires de Japón, que el emperador hizo arrestar, en el mismo lugar, a 24 cristianos, a los que les hizo sufrir todo lo que la rabia de los paganos pudo inspirarles. Los mártires se decían unos a otros: tengamos buen cuidado de no violar los mandamientos de Dios por obedecer a los del emperador. Tomemos coraje, el cielo vale bien algunos sufrimientos que solo duran algunos momentos. Confiemos firmemente, y el buen Dios, por el que queremos sufrir, no nos abandonará. Cuando se les hubo conducido al lugar donde debían interrogarlos, pasando lista el que los había llevado, y creyendo que faltaba, gritó en voz alta: Mateo. ¿Dónde está Mateo? Un soldado, que desde hace tiempo deseaba darse a conocer por cristiano, exclama: aquí está. ¿Qué importa, por otra parte, la persona? Me llamo también Mateo, y soy cristiano como él. El juez, todo en furor, le preguntó si lo decía de veras. Sí, respondió el soldado, hace mucho tiempo que profeso la religión cristiana, jamás espero dejarla. Deseo solo el momento de manifestarla al exterior. Enseguida, el juez lo puso entre los mártires. Él tuvo tanto gusto, que murió de alegría antes de morir en los tormentos. Entre este número, había un niño de 10 años de edad. El juez, al verlo tan joven, no quiso, durante un tiempo, ponerlo en la lista de los que debían morir por Jesucristo. Este niño estaba inconsolable de verse privado de esta felicidad. Protestó en voz alta que jamás cambiaría y que moriría en esta religión. Insistió tanto que forzó, por decirlo así, al juez a ponerlo en el grupo de los mártires. Tuvo una alegría tan grande que parecía no poder dominarse. Quería siempre ser el primero, siempre responder por todos. Hubiera querido tener el ánimo de todos los hombres para sacrificarlos todos a Jesucristo. Un señor pagano, habiendo sabido que aquel niño fue destinado a morir con otros cristianos, fue movido a compasión. Él mismo va a encontrar al emperador para rogarle que tuviera piedad de aquel niño, diciendo que no sabía lo que hacía. El niño, que había oído, se volvió contra él, diciéndole: Señor, guarde su compasión para usted. Piense solamente en hacerse bautizar y en hacer penitencia, si no usted irá a arder con los demonios. Este señor, al verlo tan decidido a morir, lo dejó. El niño se encuentra presente cuando se les leyó su sentencia, que se refería a que se les cortaría la nariz y las orejas,
y que les pasearían sobre carretas por toda la ciudad para dar más horror de la religión cristiana y con el fin de que los paganos los abrumaran con insultos. Este pobre pequeño tuvo una alegría tan grande que parecía que se le acababa de anunciar la posesión de un reino entero. Los paganos mismos estaban asombrados de que un niño tan pequeño tuviera tanto valor y experimentara tanta alegría de morir por su Dios. Los verdugos habían llegado para ejecutar las órdenes del emperador. Todos estos mártires santos fueron a presentarse a su verdugo para hacerse cortar, con tanta tranquilidad y alegría como si se les hubiera conducido a una sala de festín. Se dejaron cortar la nariz y las orejas con la misma tranquilidad que si se les hubiera cortado un pedazo de su hábito. Su pobre cuerpo fue totalmente cubierto de sangre, lo que horrorizó incluso a los paganos que fueron testigos. Escuchábamos a estos exclamar de vez en cuando: «¡Oh, qué crueldad! ¡Oh, qué injusticia de hacer sufrir tanto a personas que no hicieron mal! Vean ustedes», se decían unos a otros, «vean qué valor les da esa religión que profesan». Cada vez que se les interrogaba, no respondían nada, sino que eran cristianos y que sabían sufrir y morir, pero que jamás violarían los mandamientos de su Dios, porque hacían consistir toda su felicidad en ser fieles a eso. Ay de ellos, estos pobres mártires, después de que se les hubiera paseado por la ciudad sobre estas carretas, sus cuerpos estaban completamente cubiertos de sangre, las piedras estaban todas ensangrentadas, y la tierra toda roja de la sangre que fluía con abundancia de sus heridas. Como su sentencia era que cada uno debía morir sobre una cruz, el que los había conducido por primera vez reconoció a estos cristianos. Quien lo tocó grandemente fue este niño de 10 años de edad. Se le acercó, diciéndole: «Mi niño, eres muy joven, es una lástima morir a tan temprana edad. Si quieres, me encargo de obtener tu perdón del emperador, y mucho más, una gran recompensa». Este niño, al oírlo hablar así, se echó a reír diciéndole que le agradecía, pero que guardara todas sus recompensas para él mismo, ya que no tenía ninguna esperanza para la otra vida, pero que él despreciaba todo eso por ser demasiado poca cosa, que todo su temor era no tener la felicidad de morir como los otros mártires por Jesucristo. Su madre, que era testigo de todo esto, aunque cristiana, estaba inconsolable de ver morir a su niño sobre una cruz. Este pobre pequeño, viendo a su madre tan desolada, la llama cerca de él, diciéndole que era poco edificante de una madre cristiana el llorar tanto la muerte de un niño mártir, como si ella no conociera todo el precio de tal sacrificio, que debería, al contrario, animarlo y agradecer al buen Dios de tal gracia. Este niño de bendición, un momento antes de morir, dice cosas muy bellas y muy conmovedoras sobre la felicidad de los que mueren por Jesucristo, que los paganos tanto como los cristianos, todos prorrumpían en sollozos. Cuando se le acercó a su cruz, antes de ser atado a ella, abrazó esta cruz, la besó, la regó con sus lágrimas, tuvo tanta alegría de ver que verdaderamente iba a morir por su Dios. Cuando todos ellos estuvieron sobre sus cruces, escuchamos un coro de ángeles cantando Laudate pueri Dominum con su música celestial, lo que fue oído por todos los paganos. ¡Qué contemplación, hijos míos! El cielo en la admiración, la tierra en el asombro, los asistentes en llanto y los mártires en la alegría que dejan la tierra, es decir, todos los sufrimientos y las miserias de la vida, para ir a tomar posesión de una felicidad que durará tanto como el mismo Dios. Muy bien, hijos míos, díganme, ¿qué llevó a todos estos mártires a aguantar tantos tormentos? ¿Qué acaso no es por no querer violar los mandamientos de Dios? ¡Qué vergüenza para nosotros, hijos míos, cuando Jesucristo nos confrontará con ellos! Nosotros, que tan a menudo, un simple respeto humano, un maldito que se dirá al ruborizar, o más bien nos hace desaprobar que somos cristianos,
para colocarnos en el número de los renegados. Segundo, pero examinemos esto, hijos míos, un poco más de cerca, y veremos que si el buen Dios nos ordena guardar fielmente sus mandamientos, es solo para nuestra felicidad. Él mismo nos dice que son fáciles de cumplir y que si lo hacemos, encontraremos la paz en nuestras almas. Sí, en el primer mandamiento, el buen Dios nos ordena amarlo, rogarle y unirnos a Él. Y si debemos pedirle por la tarde y por la mañana, y a menudo durante la jornada, díganme, hijos míos, ¿no es la más grande de todas las felicidades para nosotros, que el buen Dios quiera permitirnos presentarnos cada mañana delante de Él, para pedirle las gracias que nos son necesarias para pasar santamente el día? Que no es una gracia que nos hace, no es esta gracia que el buen Dios nos da por la mañana, que hace todas nuestras acciones meritorias para el cielo. ¿No es esto que nos lo hace menos difícil? Si el mismo mandamiento nos ordena amar solo a Dios y de amarlo con todo nuestro corazón, que no es porque sabe que solo Él puede contentarnos y hacernos felices en este mundo. Vean una casa donde todos viven solo para Dios. ¿Acaso no es un pequeño paraíso? Así estarán de acuerdo conmigo, hijos míos, que este mandamiento tiene solo dulzura y consuelo para el que tiene la felicidad de observarlo con fidelidad. Si pasamos al segundo, que nos prohíbe todo tipo de juramentos, de blasfemias, de imprecaciones y de maldiciones, y todo tipo de cólera, recomendándonos la dulzura, la caridad y la obsequiosidad para todos los que nos rodean, díganme, hijos míos, ¿quiénes son los más felices? ¿O los que se entregan a todos estos excesos de cólera, de arrebatos y de maldiciones? ¿O los que en todo lo que hacen o dicen muestran esta igualdad de humor, esta bondad, y que se esfuerzan continuamente a hacer la voluntad de otros? Vemos pues que este mandamiento contribuye a hacernos felices a nosotros mismos y a los que están con nosotros. Si avanzamos al tercero, que nos ordena pasar santamente el domingo, de suspender todo tipo de trabajo manual para ocuparnos solo de lo que mira el servicio de Dios y la salvación de nuestra alma. Díganme, hijos míos, ¿que acaso no es para nuestro bien? Ya que dejamos de trabajar para este mundo que no es nada. Ya que estamos solo un instante sobre la tierra, y que rezando o haciendo buenas obras, nos allegamos para el cielo un tesoro que jamás dejaremos, y de este modo, atraemos hacia nuestro trabajo de la semana todo tipo de bendiciones. ¿Que no es este ya un camino para nuestra felicidad? El mismo mandamiento todavía nos ordena emplear este santo día para llorar nuestros pecados de la semana, de purificarnos por la virtud de los sacramentos. ¿No es, hijos míos, esforzarnos, por decirlo así, por buscar solo nuestro bien, nuestra dicha y nuestra felicidad eterna? ¿No estamos más contentos cuando pasamos bien el Santo Domingo, rogando al buen Dios que si tuvimos la desgracia de pasarlo en los placeres, los juegos y los desenfrenos? Así que el tercer mandamiento no tiene nada de consolador y ventajoso para nosotros. Si pasamos al cuarto, que les ordena a los hijos honrar a sus padres, amarles, respetarles, desearles y proporcionar todos los bienes de los que son capaces, díganme, que no es una cosa justa y razonable. Padres que hicieron tanto por sus hijos, que no es justo que estos mismos hijos los amen y les den todos los consuelos de que son capaces. Si este mandamiento fue bien observado, estas familias no serían un pequeño paraíso por este respeto, este amor que los niños tendrían por sus padres. Si el mismo mandamiento les ordena a los padres ocuparse bien de las almas de sus hijos, y les dice que un día darán una cuenta rigurosa, ¿no es una cosa justa? Ya que estas almas costaron tanto a Jesucristo para salvarlas, y ya que serán la alegría y la gloria de sus padres durante toda la eternidad. Si el mismo mandamiento les ordena a los dueños y amas de tener gran cuidado de sus domésticos, de verles como sus hijos, estos dueños no son demasiado felices de poder ayudar a salvar unas almas que le costaron tantos tormentos a un Dios
hecho hombre por nosotros. Digamos mejor, hijos míos, si este mandamiento fue bien observado, el cielo no descendería sobre la tierra por la paz y la felicidad que contemplaríamos. Si pasamos al quinto, que nos prohíbe perjudicar a nuestro prójimo en sus bienes, su reputación y su persona, no es una cosa muy justa, ya que debemos amarles como a nosotros mismos, y una cosa al mismo tiempo muy ventajosa para nosotros, ya que Jesucristo nos dice que el bien por otro jamás entrará en el cielo. Ustedes ven que este mandamiento no tiene nada de duro, ya que por él nos aseguramos el cielo. Si pasamos al sexto mandamiento, que nos prohíbe toda impureza en los pensamientos, los deseos y las acciones, ¿qué acaso no es por nuestra paz y nuestra felicidad que el buen Dios nos prohíbe todas estas cosas? Si tenemos la desgracia de entregarnos a algunos de estos malos pecados infames, ¿acaso sus pobres almas no estarán como en un infierno, que no son atormentados de día y de noche? Por otra parte, su cuerpo y su alma no son destinados a ser la morada de la Santísima Trinidad. ¿Qué acaso ellos no deben ir a pasar una eternidad con los ángeles, cerca de Jesucristo, que es la pureza misma? Así ven que este mandamiento nos es dado solo para nuestro bien y nuestro descanso, incluso desde este mundo. Si el buen Dios nos dice, hijos míos, por medio de su iglesia, les ordeno no dejar jamás pasar más de un año sin confesarse. Díganme, ¿que acaso este mandamiento no es para mostrarnos la grandeza del amor de Dios por nosotros? Díganme, incluso cuando la iglesia no hubiera hecho este mandamiento, podemos vivir tranquilos con pecado en el corazón y el cielo cerrado para nosotros, siendo expuestos a cada instante a caer en el infierno. Si el buen Dios nos manda recibirlo en Pascua, ay, hijos míos, ¿acaso una alma puede vivir bien haciendo solo una comida cada año? Mi Dios, que conocemos poco nuestro bien, nuestra felicidad. Si la iglesia nos ordena privarnos de comer carne, de ayunar ciertos días, ¿qué acaso es esta una cosa injusta? Luego que siendo pecadores, necesariamente debemos hacer penitencia en este mundo o en el otro. Y no es, en esto, cambiar pequeñas penas o privaciones por dolores tan rigurosos en la otra vida, que ¿acaso no estarán de acuerdo conmigo, hijos míos, que si el buen Dios nos dio mandamientos, nos obliga a observarlos, esto es solo para hacernos felices en este mundo y en el otro? De modo, hijos míos, que si queremos esperar algunos consuelos y algunas dulcificaciones en nuestras miserias, las encontraremos solo observando con fidelidad los mandamientos de Dios. Y mientras los violemos, solo seremos desgraciados, incluso en este mundo. Sí, hijos míos, cuando incluso una persona fuera dueña de la mitad del mundo, si no hace consistir toda su felicidad en observar bien los mandamientos, solo será desgraciada. Vean, hijos míos, cuál era el más feliz de San Antonio en su desierto, abandonado a todos los rigores de la penitencia, o de Voltaire, en todas sus posesiones y sus placeres. Y como nos dice San Pablo, en su abundancia y su crápula, San Antonio vive feliz, muere contento, y ahora goza de una felicidad que jamás acabará, mientras que el otro vive desgraciado con todos sus bienes, se muere desesperado, y ahora, según toda apariencia, sin juzgarlo, sufre como un condenado. Porque hay esta gran diferencia, hijos míos. El caso es que uno hace consistir toda su felicidad en observar fielmente los mandamientos de Dios, y el otro pone todos sus cuidados en violarlos y en hacerlos despreciar. Uno, en la pobreza, vive contento, y el otro, en la abundancia, es muy miserable. Lo que nos muestra, hijos míos, que hay un solo Dios que puede satisfacernos y nada de otra cosa. Vean la felicidad que tenemos si observamos fielmente los mandamientos de Dios, como leemos en el Evangelio que Jesucristo nos dice: Él que observa mis mandamientos me ama, y Él que me ama será querido por mi Padre. Vendremos a Él, y haremos allí
nuestra morada. ¿Cuál felicidad puede ser más grande, y cuál gracia más preciosa? Ya que guardando los mandamientos de Dios, atraemos a nosotros todo el cielo. El santo rey David tenía buena razón para exclamar: oh, mi Dios, los que te sirven son felices. Vean todavía cuánto el buen Dios bendice las casas de los que observan sus leyes divinas. Leemos en el Evangelio que el padre y la madre de San Juan Bautista guardaban también los mandamientos, que nadie podría criticarles la menor cosa. También el buen Dios, en recompensa, les dio un niño que fue el más grande de todos los profetas. Fue un ángel quien vino del cielo para anunciarles esta noticia feliz. Incluso fue el Padre Eterno quien le dio el nombre de Juan, que quiere decir hijo de bendición y de felicidad. Apenas Jesucristo es concebido en el vientre de su madre, que él mismo va a esta casa para derramar allí toda clase de bendiciones. Él santificó a este niño antes de que hubiera nacido y llena al Padre y a la Madre del Espíritu Santo. Que no quieren, hijos míos, que el buen Dios les visite y les colme de toda clase de bendiciones. Traten de poner todos sus cuidados en observar bien los mandamientos de Dios, y todo estará bien en su casa. Leemos en el Evangelio que un joven hombre le preguntó a Jesucristo lo que había que hacer para tener la vida. El Salvador le respondió: si quieres tener la vida eterna, guarda mis mandamientos con fidelidad. Nuestro Señor, conversando un día con sus discípulos sobre la felicidad de la otra vida, dice que el camino que conduce al cielo es estrecho, que son pocos los que verdaderamente lo buscan, y entre los que lo encuentran, bien pocos los que siguen ese camino. No todo el que me dice Señor, Señor, será salvado, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre guardando mis mandamientos. Varios me dirán el día del juicio: Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, expulsamos a los demonios del cuerpo de los posesos e hicimos grandes milagros. Yo les responderé: apártense de mí, obreros de iniquidad. Ustedes hicieron grandes cosas, pero no observaron mis mandamientos. No los conozco. Jesucristo le dice al discípulo muy amado: sean fieles a mí hasta el final, y obtendrán la corona eterna. Como pueden ver, hijos míos, nuestra salvación está absolutamente ligada al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Si tienen alguna duda de saber si serán salvados o condenados, tomen los mandamientos de Dios y confróntenlos con su vida. Si ven que van por el camino que les trazaron, solo preocúpense de perseverar. Pero si viven de manera totalmente opuesta, serán atormentados, no dejarán de ser condenados. Tercero, decimos que si queremos tener la paz del Espíritu, hay que guardar los mandamientos de Dios, porque el Espíritu Santo nos dice que el que tiene una conciencia pura está como en un festín continuo. Es muy cierto, hijos míos, que el que vive según las leyes de Dios siempre está contento, y mucho más, nada es capaz de enturbiarle. San Pablo nos dice que está más feliz y más contento en su prisión, en sus sufrimientos, sus penitencias y su pobreza, que sus verdugos en su libertad, su abundancia y su crápula, que su alma está llena de tanta alegría y consuelo, que rebosa por todas partes. Santa Mónica nos dice que siempre estuvo contenta, aunque fue a menudo maltratada por su marido, que era un pagano. San Juan de la Cruz nos dice que había pasado los días más felices de su vida allí donde él había sufrido más. Pero, al contrario, nos dice el profeta Isaías: el que no vive según las leyes del Señor no estará contento ni feliz. Su conciencia será semejante a un mar agitado por una furiosa tempestad. Los disturbios y los remordimientos lo seguirán por todas partes. Si estas personas quieren decirle que están en paz, no les crean, porque son unos mentirosos, porque el pecador jamás tendrá la paz. Vean la prueba, hijos míos, en Caín. Tan pronto como tuvo la desgracia de haber matado a su hermano Abel, su pecado fue, durante toda su vida, su verdugo,
quien no le abandonó en la muerte para arrastrarle al infierno. Todavía vean a los hermanos de José. Vean al mismo Judas. Después de haber vendido a su divino maestro, estaba tan atormentado que fue a ahorcarse en una higuera. La vida le era tan pesada. Leemos en la historia que un hombre joven, en un acceso de furor, mató a su pobre padre. Su pecado no le dio descanso ni de día, ni de noche. Parecía oír a su padre que le gritaba: mi hijo, ¿por qué me degollaste? Él mismo fue a denunciar que lo mató, pensando que el infierno no sería más riguroso. Ay, hijos míos, si tenemos la desgracia de no guardar los mandamientos de Dios, jamás estaremos contentos hasta con los más grandes bienes. Vean a Salomón, etc. Pero, cosa extraña, hijos míos, el hombre tiene como bello ser atormentado y saber los remedios que deben tomarse para tener la paz con Dios y consigo mismo. Prefiere comenzar su infierno que recurrir a los remedios que Jesucristo nos dio. Usted es infeliz, mi amigo, porque quiere permanecer en este estado. Vuelva a Jesucristo y encontrará la paz del Espíritu, que sus pecados le han quitado. Cuarto, decimos que si no guardamos los mandamientos de Dios, seremos infelices todos los días de nuestra vida. Vean la prueba en Adán. Tan pronto como hubo pecado, el Señor le dice: porque violaste mis leyes, la tierra para ti será maldita. Ella producirá solo zarzas y espinas. Comerás tu pan con el sudor de tu frente, y esto todos los días de tu vida. Vean a Caín. El Señor le dice: Caín, la sangre de tu hermano exige venganza, andarás errante, vagabundo y fugitivo, todos los días de tu vida. Todavía vean a Saúl. Así, hijos míos, que tan pronto como abandonamos lo que los mandamientos de Dios nos ordenan, debemos esperar todo tipo de males espirituales y temporales. Padres y madres, ¿cómo pueden ser felices? Comiencen a observar bien los mandamientos de Dios ustedes mismos, con el fin de que puedan ser ejemplo para sus hijos y que siempre puedan decirles: hagan lo que yo hago. Si ustedes quieren que hagan bien sus oraciones, denles el ejemplo. Ustedes quieren que sean muy modestos en la iglesia, denles el ejemplo. Póngalos al lado de usted. Quieren que observen bien el Santo Domingo. Comiencen ustedes mismos. Quieren que sean caritativos. Séanlo ustedes mismos. Ay, hijos míos, tantos dolores nos agobian, no busquemos otras razones que la multitud de pecados que cometemos, transgrediendo los mandamientos de Dios. Compadezcamos, hijos míos, a los que vendrán algunos siglos después de nosotros. Ay, será mucho peor aún. ¿Cómo lograremos, hijos míos, que Dios deje de castigarnos? Cesemos nosotros mismos de ofenderlo. Hagamos como los santos que sacrificaron todo antes que violar sus santas leyes. Vean a un San Bartolomé y una Santa Regina que han sido desollados vivos por no querer ofender a Dios. Vean a un San Pedro y un San Andrés que han sido crucificados sobre una cruz. Vean toda esta muchedumbre de mártires que soportaron 1000 tormentos por no transgredir los mandamientos. Vean todos los combates que sostuvieron los santos padres del desierto contra el demonio y sus inclinaciones. Cuando San Francisco de Asís estaba sobre una montaña para orar, los habitantes cercanos vinieron a pedirle librarlos por sus oraciones de cantidad de bestias feroces que devoraban todo lo que tenían. Este santo les dice: mis niños, esto viene solo de que ustedes violaron los mandamientos de Dios. Vuelvan a Dios y serán librados. En efecto, tan pronto como cambiaron de vida, fueron librados. Del mismo modo, en conclusión, digamos que si queremos que nuestros males espirituales y temporales acaben, terminemos de ofender al buen Dios. Dejemos de transgredir sus mandamientos. Dejen, hijos míos, de entregar su corazón, su espíritu, y posiblemente hasta su cuerpo a la impureza. Dejen, hijos míos, de frecuentar los juegos, los cabarets,
los lugares de placeres. Cesen, hijos míos, los trabajos del domingo. Dejemos de alejarnos de los sacramentos. Dejemos, hijos míos, de hacernos un juego de violar las leyes del ayuno y de la abstinencia. Abandonen el camino que siguen los paganos, a quienes los mandamientos no les son conocidos. Busquemos, hijos míos, nuestra verdadera felicidad, que solo puede encontrarse en Dios, cumpliendo fielmente los mandamientos. Dejemos, hijos míos, de trabajar en hacernos infelices para la eternidad. Volvamos a Dios, hijos míos, y pensemos que somos cristianos y que por consiguiente debemos combatir nuestras inclinaciones y al demonio, evitar el mundo y sus placeres, vivir en el llanto, la penitencia y la humildad. Digamos como el santo rey David: sí, mi Dios, me alejé de tus mandamientos por mis pecados. Pero, mi Dios, ayúdame, volveré a ti por las lágrimas y la penitencia, y marcharé todos los días de mi vida por la vía de tus mandamientos, que me conducirán hasta ti, para no perderte jamás. Feliz, hijos míos, aquel que imite a este santo rey, quien vuelto a Dios, no le dejó nunca más. Es esto, hijos míos, lo que les deseo.